Señora ex senadora por el Centro Democrático María del Rosario Guerra, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para su mesa de trabajo y todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Bueno, senadora, uno que es trasnochado creía que los problemas religiosos se habían acabado en Colombia hace mucho tiempo. En el siglo XIX estuvimos tantas veces en guerra por la cuestión religiosa y nos parece que eso terminó, sobre todo con la Guerra de los 1000 días, y a partir de ahí estuvimos de acuerdo en que había que respetar los credos ajenos, la manera como cada uno adore a Dios, las confesiones religiosas, todas, las de católicos, protestantes o cristianos en general, las de los judíos, las de los islamistas o islámicos, todas las confesiones religiosas hay que respetarlas como tal, mientras no perturben el orden público y no sean contrarias a la moral pública. Pero entonces ahora nos quieren revivir esos debates, nos quieren volver a atacar y atacarnos a los católicos, que somos la mayoría. Cuéntenos su opinión sobre estos últimos acontecimientos que incluyen, entre otras, un intento de incendio de la Catedral Primada de Colombia. Doctor Fernando y queridos oyentes, déjenme primero expresar mi rechazo rotundo a ese irrespeto que se ha cometido en 2 oportunidades ya contra nuestra Catedral Primada, la Catedral de Bogotá. El último, que fue esta semana, de esas mujeres que intentaron quemar la catedral, y el otro que fue hace algunos 3-4 meses, cuando irrumpieron en plena ceremonia, en plena iglesia, en la catedral, y comenzaron a hacer arengas, unos encapuchados, unos fascinerosos. Esto se suma a lo que habíamos vivido con el cierre temporal que hubo, y que gracias a la voz ciudadana de exigir que se devolviera la capilla del aeropuerto El Dorado y el oratorio del puente aéreo, nos está mostrando que aquí hay un grupo que es minúsculo, pero que es un grupo con una hostilidad, con una animadversión, con un odio contra la Iglesia Católica y contra nosotros los creyentes. Y por eso tenemos que decir que este país, que en su Constitución, en su artículo 19, consagra la libertad de culto, y la consagra luego en la ley 133 del 94, que lo reglamenta, que se puede ejercer libremente y públicamente, porque eso es muy importante. Tenemos que hacer respetar ese principio constitucional fundamental, que no solo es de Colombia, sino que está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y casi que en todas las constituciones del mundo, porque es un derecho íntimo que tienen todos los ciudadanos a profesar su fe, a confesar su religión. Entonces aquí un grupo protestando porque quieren aborto, quieren matar al bebé en el vientre de la madre, no se contentan con que ya cometan ese asesinato de matar a un bebé en el vientre de la madre, sino que ahora quieren también hallar el ejercicio que tenemos los católicos de vivir nuestra fe, de vivir nuestra religión. Y vemos también otro hecho, doctor Fernando. Yo sí creo que las decisiones que ha tomado en los últimos años la Corte Constitucional ha permitido este retroceso moral y social en el cual nos estamos encontrando, porque con el argumento de progresismo y con el argumento de la libre desarrollo de la personalidad, y con el argumento de que prima el derecho de la mujer sobre el derecho de otro, en este caso el bebé que está en el vientre, pues nos están llevando a que no solo hoy se puede abortar hasta los 6 meses en cualquier circunstancia sin que sea penalizado, sino que se puede abortar hasta los 9 meses cuando están las 3 causales por la Corte. Eso ya es un infanticidio. Un bebé a los 6 meses puede vivir fuera del útero, fuera del vientre de su madre. Entonces eso tenemos que rechazarlo, y por eso nosotros hemos sido una voz, primero en el Congreso, ahora como simples ciudadanos, para decirle no al aborto, porque la vida del bebé que está en el vientre merece
tanto valor y respeto como la de la madre, y que son vidas independientes porque cada una tiene su ADN independiente. Pero también la decisión de la eutanasia. Ya también le han cercenado, tanto en la jurisprudencia sobre aborto como en la jurisprudencia sobre eutanasia, le han cercenado otro derecho fundamental que tienen los ciudadanos, que es el de objeción de conciencia. Entonces ya la Corte, cuando saca su jurisprudencia, prácticamente le dice a los médicos que no pueden objetar en conciencia. ¿De dónde acaso? Eso es un derecho también internacional, porque son los más íntimos valores de una persona, que no importa que sea médico, que sea un juez o que sea un notario o que sea un ciudadano que no tenga ningún tipo de responsabilidad pública, pero hay que respetarlo. Y tercero, doctor Fernando, que vemos con preocupación, y es que prácticamente han maniatado a nuestra Policía Nacional, a nuestra fuerza pública. No puede ser que aquí el gobierno, tanto nacional como distrital, se ignore las agresiones que ha recibido la Iglesia, que ha recibido los católicos, los cristianos en general, a través de quedarse sin reacción frente a estos hechos. Entonces, fíjese usted, en una semana vimos una marcha extraordinaria el lunes de ciudadanos voluntarios que salieron por miles a protestar contra las políticas y las decisiones del actual gobierno de Colombia. Y por el otro lado, un grupo pequeño de mujeres, supuestamente defensoras del aborto, de que quieren hacer con su cuerpo lo que les da la gana, y terminan vandalizando y respetando y pisoteando a la Catedral Primada de Colombia. Entonces, doctor Fernando y colombiano, no podemos quedarnos sin hacer nada, quietos. Nosotros tenemos que hacer sentir nuestra voz. Hemos ya impulsado el referendo Provida, que va avanzando la recolección de firmas para decirle no al aborto, sí a la vida del que está por nacer desde la concepción, sí a la objeción de conciencia, pero también ya la bancada Provida del actual Congreso, como la sociedad civil, también cuando haya este tipo de marchas tenemos que ser escudos humanos para proteger nuestros sitios de culto. No podemos seguir, y hay que exigirle a la policía que así como captura y judicializa los jueces, la fiscalía, ciertos actos que atentan contra la Constitución y la ley, que también, cuando se den estas circunstancias, se proteja a la Iglesia y se proteja a los sitios de culto y se proteja a los creyentes. Se proteja a los creyentes, es que esto no puede suceder. ¿Cómo es posible que alguien quiera quemar la catedral? Quemar nada. El delito de incendiar un bien ajeno está previsto en el Código Penal. Eso es un delito. Pero si se trata de un lugar de recogimiento y de fe, un símbolo que representa para la inmensa mayoría de los colombianos su fe, su creencia en Dios, por eso existe la catedral. La catedral no existe por capricho. La levantó el hombre para adorar a Dios. Entonces esto pues de que aparezcan unas mujeres que porque quieren protestar contra el aborto resuelvan quemar la catedral, eso es un despropósito. Y entonces uno se pregunta, ¿y esas personas cómo fueron castigadas? ¿Cómo intervino la policía? ¿Cómo se está defendiendo el derecho al culto? Y es que mire, senadora, estas cosas pasan, uno no las corrige. Mire lo que está sucediendo en Nicaragua. En Nicaragua a los sacerdotes y a los obispos los están metiendo a la cárcel por protestar. No es protestar, no están protestando, están pidiendo respeto por los derechos del hombre que vienen de Dios, porque es el alma humana, es hija de Dios, no es hija de nadie más. Entonces uno se descuida y termina como en Nicaragua, ¿no cree? Así es, como en Nicaragua, como Cuba hace unos años. Recuerde que en Cuba estaba prohibido también el ejercicio público de la fe. Nos quieren restringir nomás a nuestras casas. No, señores, es que nosotros hoy, constitucionalmente y legalmente, tenemos todo el amparo para poder expresar nuestra fe, y ese es un derecho fundamental, y Colombia es un país de 82% de católicos. Entonces nosotros no podemos hacer que nos pisotee y lo ignore. Y segundo, doctor Fernando, la Catedral Primada de Colombia es un patrimonio cultural
está reconocido como patrimonio cultural de la nación, entonces también tenemos que protegerlo y no podemos caer como Chile. Recuerda usted Chile hace 2 años en esas marchas que también se les dio a esos llamados progresistas que no son sino, a mi juicio, eso no es progreso, eso es retroceso social. Se les dio por también quemar las iglesias. Yo me pregunto, ¿qué daño le hace? ¿O es la conciencia moral de estas personas que las tienen tan dañadas que ver precisamente que haya gente que va con humildad a la iglesia, que alaba a Dios o que quiere tener un simple rato de oración para íntima, pues eso será que les duele eso? Entonces, doctor Fernando, yo os invito a la alcaldía de Bogotá, al gobierno nacional, a la policía, que esto no puede seguir sucediendo, es que cada vez que hay marchas de esta gente no pueden seguir en Bogotá o en cualquier ciudad vandalizando esos sitios que son de culto, que son sagrados, porque no ven a ustedes a ningún católico ni a ningún cristiano y respetando la creencia de otro. Este país ha convivido y debe seguir conviviendo de manera respetuosa con cristianos, con musulmanes, con judíos y con los no creyentes. Eso nos ha caracterizado un país que ha sido en ese sentido muy respetuoso. No quieran estos que se hacen llamar progresistas, que no lo son, sino unos, y que tampoco son ningunos desadaptados, porque esa gente no es desadaptada, esa gente es de mala calaña, de mala ley, de una conciencia dañada, porque eso no lo hace unas personas que quieran protestar sanamente, doctor Fernando, que no nos quieran ahora generar una mecha de conflicto en Colombia, que como bien dijo usted, ya había quedado en la historia, y es que nos toque a los católicos con todo, especialmente con nuestra voz, con nuestros escritos, con nuestra presencia, defender estos sitios sagrados para los católicos. Ni más faltaba que fuera de otra manera como defenderíamos el sitio sagrado de cualquier religión y de cualquier creencia. Usted habló pues de los judíos y de los musulmanes, pero claro que sí. Esos lugares son tan sagrados para ellos como la catedral para nosotros. De manera que si usted está por el aborto, pues puede salir a la calle a decir viva el aborto, mueran los niños. Ese es su derecho, mientras eso no sea contra los derechos de los demás y mientras no implique el sacrificio de una vida, que en eso consiste el aborto, pero ese es otro tema distinto. Lo que no puede es quemar la catedral, ni más faltaba. Y ahí debió intervenir la policía, que en este caso no intervino, senadora. Qué grave, ¿no? Qué grave. Qué grave. Y lo peor es que dicen, porque están ahora que para cualquier acción tienen que esperar siempre órdenes, pero hay un código de policía, hay un mandato legal, doctor Fernando, que les da toda la autorización para que dentro de ese mandato actúen. Entonces, muy grave, muy triste. Si entonces estamos viendo que en invasiones no pueden actuar porque no reciben el mandato. En la quema de la catedral, intento de quema, no pueden actuar porque no reciben el mandato. Y así podemos hacer varios hechos. Entonces, perdónenme, lo que quieren es desarticular nuestras Fuerzas Armadas y de Policía y dejarnos simplemente al vaivén de aquellos que son violentos, que son incitadores de revueltas, etcétera, y generar el caos en este país para que luego ellos que aparezcan como si fueran los redentores cuando han sido los causantes de mucho de la problemática que hoy estamos viviendo. Ex senadora María del Rosario Guerra, con sus reflexiones estamos absolutamente de acuerdo. Por Dios, no creemos un conflicto donde no existe. Respetemos las creencias de los demás y respeten los demás las creencias nuestras. Respeten nuestros centros de culto. Estamos orgullosos de nuestras catedrales, de nuestras iglesias. Se han levantado con tanto trabajo, con tanto esmero, con tanto esfuerzo, pero eso es manifestación de una fe que los católicos tenemos en Colombia. La tienen que respetar como respetaremos sin vacilar las creencias de los demás, los centros de culto de los demás. Ni más faltaba. Aquí hay sitios, por ejemplo, donde se reúnen los masones. Mientras no estén tramando nada contra los derechos ajenos, eso es eminentemente respetable. Que cada uno haga lo que le parezca,
pero en el ámbito interno de su conciencia y sin dañar los derechos de los demás. María del Rosario Guerra, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. A usted, doctor Fernando, y a los oyentes, que tenga buen día. Muchísimas gracias. Era la ex senadora por el Centro Democrático María del Rosario Guerra, a quien ustedes escuchaban en la hora de la verdad.